En una tranquila casa de campo, donde la paz y la abundancia formaban parte del día a día, un padre vivía junto a sus dos hijos. El mayor era obediente, siempre presente en los quehaceres del hogar. El menor, sin embargo, empezaba a mirar hacia el horizonte con inquietud en los ojos. Algo dentro de él pedía más. Una voz interna lo empujaba a buscar su propio camino, lejos de la sombra de su padre. Un día, lo que parecía impensable ocurrió. El hijo menor se acercó a su padre con una petición que cortó el corazón del hombre. «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». En la cultura de aquel tiempo, pedir la herencia en vida era como desear la muerte del padre. Era una falta de respeto, un rompimiento profundo con los lazos familiares. Aún así, el padre no discutió, no reprendió, simplemente accedió. Con manos temblorosas, el padre dividió sus bienes. Entregó al hijo menor lo que le correspondía, aunque el corazón se le partiera en 1000 pedazos. Sabía que no podía forzar su amor, ni obligarlo a quedarse. El amor verdadero no aprisiona, deja ir. Y con lágrimas en los ojos, vio cómo su hijo empacaba sueños, recogía monedas y salía rumbo a lo desconocido. Para el joven, ese día fue el comienzo de su libertad. El viento golpeaba su rostro y sentía que por fin podía vivir bajo sus propias reglas. Dejaba atrás la seguridad del hogar para abrazar el mundo. No entendía aún que a veces la libertad sin dirección puede convertirse en una trampa disfrazada de aventura. El padre, por su parte, se quedó en la puerta, mirando al horizonte. Cada día desde entonces se convertiría en una espera silenciosa. No sabía cuánto tiempo pasaría, ni en qué condiciones volvería su hijo si es que regresaba. Pero en su corazón se encendió una llama de esperanza que no se apagaría. La historia comienza con un quiebre, con un acto de egoísmo, sí, pero también con una búsqueda de identidad. Este hijo representa a muchos de nosotros, que en algún momento decidimos alejarnos de lo que nos da sentido, creyendo que la vida fuera del hogar espiritual es más emocionante. Pero lo que está por venir mostrará que el amor del Padre es más grande que cualquier distancia. El hijo menor avanzaba por los caminos con paso firme, como quien cree tener el control de su destino. Cada moneda en su bolsa representaba una posibilidad, una promesa de placer, de éxito, de independencia. El aire del mundo le parecía más fresco, más vibrante. Por fin era libre, o al menos eso pensaba. En la ciudad lejana todo era novedad. Luces, risas, banquetes, música. El joven se rodeó de gente que lo celebraba, pero no por quien era, sino por lo que tenía: dinero. Su herencia compraba compañía, compraba aplausos, compraba sonrisas falsas. Y mientras el oro fluía, también fluía su ilusión de haber encontrado el verdadero sentido de la vida. Pero con el tiempo, lo que parecía un paraíso se fue tornando en rutina vacía. Las noches llenas de fiesta terminaban en amaneceres solitarios. El alma empezaba a sentir un vacío que ni el vino ni la risa podían llenar. Era libre, sí, pero también estaba más solo que nunca, porque no se puede construir identidad en lo que se gasta, sino en lo que se lleva adentro. Y como ocurre con todo lo superficial, el dinero se acabó, y con él los supuestos amigos. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban con desprecio. La ciudad que antes le ofrecía promesas, ahora le mostraba su verdadero rostro, indiferente, fría y cruel. Fue entonces cuando comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Recordó la casa de su padre, el calor del hogar, el aroma del pan recién hecho, el abrazo sin condiciones. Pero el orgullo aún era fuerte. No podía admitir que había fallado, que se había perdido en una libertad que no era verdadera. Este capítulo muestra una verdad profunda. Hay caminos que parecen correctos, pero llevan a la ruina. Lo que se presenta como libertad, sin límites ni propósito, puede acabar en esclavitud emocional y espiritual.
La historia del hijo pródigo nos confronta con nuestra propia tendencia a buscar lejos lo que solo se encuentra cerca del corazón del Padre. El día que se le acabó el dinero fue el mismo día en que se dio cuenta de que estaba solo. Los amigos que antes lo rodeaban, ahora ni lo volteaban a ver. Las risas, las fiestas, los abrazos falsos, todo eso desapareció como si nunca hubiera existido. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora estaban cerradas con indiferencia. Desesperado, empezó a buscar trabajo, pero nadie quería darle una oportunidad. Al final, lo único que consiguió fue cuidar cerdos. Para alguien de su cultura, eso era lo más bajo, lo más humillante que podía pasar. Los cerdos eran considerados animales impuros, y tener que alimentarlos era una vergüenza total, pero no tenía opción. Era eso, o morirse de hambre. Lo más triste fue que, aun estando rodeado de comida para los animales, él no podía ni probarla. Tenía tanta hambre que deseaba comerse lo que les daban a los cerdos, pero ni eso le ofrecían. Ya no era el hijo del hombre rico. Ahora era un extraño olvidado, sin nombre, sin dignidad y sin futuro. Fue ahí, entre el lodo y el olor de los animales, que le llegó un pensamiento que le hizo temblar. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? En ese momento, algo dentro de él se quebró. No fue solo el estómago vacío, fue el corazón arrepentido. Y pensó, voy a regresar. No como hijo, porque ya no merezco ser llamado así. Pero tal vez mi padre me acepte como un trabajador. Al menos tendría comida, un lugar para dormir, un poco de dignidad. Era una idea dolorosa, pero llena de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada volvió hacia casa. Esta caída no solo fue física, fue espiritual. Nos enseña que cuando tocamos fondo también puede ser el punto donde comienza nuestra restauración. A veces, Dios permite que lleguemos al límite para que podamos mirar hacia arriba y entender que aún hay un camino de regreso. Y ese camino siempre comienza con humildad. Sentado en el suelo, rodeado de cerdos y miseria, el hijo menor por fin vio con claridad lo que antes se negaba a aceptar. No fue de un día para otro, pero poco a poco su corazón comenzó a rendirse. Todo lo que había buscado allá afuera, placer, amigos, reconocimiento, lo había dejado más vacío que nunca. Y fue ahí, en el silencio de su ruina, donde escuchó por primera vez la voz de su conciencia. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó con lágrimas en los ojos. En la casa de mi padre, hasta los trabajadores viven mejor que yo. Esa comparación no venía desde la envidia, sino desde una profunda convicción de que se había equivocado. Y no solo por malgastar el dinero, sino por despreciar el amor de su padre, por haberse ido sin mirar atrás. No era solo hambre lo que sentía, era vergüenza, era culpa. Era ese dolor interno que uno no puede apagar con nada. Y en ese momento de quebranto, tomó la decisión más importante de su vida: volver. No como el hijo orgulloso que salió, sino como un hombre humillado que reconoce su error. Me levantaré e iré con mi padre. Mientras pensaba en lo que iba a decirle, su mente repasaba cada palabra. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. No quería excusas, no buscaba justificar nada. Solo quería una segunda oportunidad, aunque fuera como jornalero, como sirviente, como alguien más entre tantos, pero cerca de su padre. Arrepentirse no es solo sentir remordimiento, es cambiar de dirección, es volver al lugar de donde uno nunca debió salir. Es reconocer que la libertad sin propósito no es libertad, es caos. Y en ese momento, aquel joven roto se convirtió en alguien diferente. Ya no era el mismo que había pedido la herencia y se fue con arrogancia. Ahora era un corazón arrepentido, listo para regresar. Esta parte de la historia nos enseña que el arrepentimiento no es debilidad, es fuerza.
Es tener el valor de mirar hacia adentro, aceptar los errores y dar el primer paso de regreso. Dios no rechaza a quien viene con un corazón sincero, y el hijo pródigo estaba a punto de descubrir que el amor del Padre es mucho más grande que cualquier error. El camino de regreso no fue fácil. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. El hijo pródigo caminaba con la cabeza baja, los pies cansados y el corazón latiendo fuerte. Se preguntaba si su padre lo aceptaría, si lo dejaría al menos quedarse como sirviente. No esperaba abrazos ni palabras bonitas, solo una oportunidad de empezar de nuevo, desde lo más bajo. Mientras avanzaba por esos senderos que conocía desde niño, los recuerdos se mezclaban con la culpa. Se veía corriendo por esos campos, riendo con su hermano, comiendo con su padre, y ahora regresaba con la ropa sucia, sin dinero, con la dignidad hecha pedazos. Pero había algo dentro de él que no se apagaba, una pequeña llama que le decía, aún hay esperanza. Lo que él no sabía es que su padre lo esperaba todos los días, no con rencor, sino con los ojos puestos en el horizonte. Cada amanecer, el padre salía y miraba el camino, deseando que aquel hijo apareciera. Y cuando por fin lo vio a lo lejos, no esperó que llegara, corrió hacia él. Un hombre mayor corriendo en público era algo mal visto en aquella cultura, pero el amor rompe cualquier protocolo. Cuando lo tuvo cerca, el padre no le dio tiempo ni de hablar. Lo abrazó con fuerza, lo cubrió de besos y lloró como quien recupera un tesoro perdido. El hijo apenas alcanzó a decir, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti», pero el padre no lo dejó terminar. Para él, el hijo no había perdido su lugar. Seguía siendo su hijo. «Traigan la mejor ropa», gritó el padre. «Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Vamos a hacer una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Y así, el hogar que antes fue escenario de despedida, ahora era un lugar de celebración y restauración. Este regreso nos recuerda que Dios nunca cierra la puerta. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuán sucio te sientas, el Padre siempre está esperando. No con juicio, sino con brazos abiertos. Porque en su casa los que regresan no son rechazados, son restaurados. El hijo esperaba rechazo, distancia, tal vez un castigo, pero lo que recibió fue un abrazo largo, apretado, lleno de lágrimas, que decía sin palabras, «Te extrañé, te esperé, nunca dejaste de ser mi hijo». Ese momento lo cambió todo. No había reproches, no hubo preguntas, solo amor, puro, profundo, inmerecido. El padre no se fijó en su ropa sucia, ni en su aspecto cansado, ni en el olor que traía de la calle. Lo vio con ojos de compasión, lo recibió con alegría. No le pidió explicaciones, ni condiciones, porque cuando el amor es verdadero, el perdón va primero. Y ese padre representa el corazón de Dios, que no espera que llegues limpio, sino que llegues dispuesto a regresar. Cada símbolo en ese reencuentro tenía un mensaje. La túnica nueva era señal de honra, el anillo de autoridad, las sandalias de dignidad recuperada, y el banquete era la fiesta del perdón. Lo que estaba roto se restauró, lo que se había perdido fue encontrado. El pasado quedó atrás, solo importaba el presente. El hijo estaba en casa otra vez. Y mientras todos celebraban, el hijo apenas podía creer lo que vivía. ¿Cómo podía alguien amarlo tanto después de todo lo que hizo? Porque así es el amor del Padre Celestial. No depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Es un amor que sana, que levanta, que restaura lo que parecía destruido. A veces creemos que debemos ganarnos el perdón, que necesitamos limpiar nuestra vida primero para acercarnos a Dios. Pero esta historia nos enseña lo contrario. Dios no espera perfección, espera arrepentimiento. Y cuando damos ese paso, Él corre a nuestro encuentro, porque su abrazo no es premio, es medicina.
El abrazo del Padre no solo cerró la herida del hijo pródigo, también abrió una nueva historia, una historia de gracia, de segundas oportunidades, de amor sin condiciones. Y esa historia también está disponible para ti, porque no importa lo que hayas hecho, el Padre sigue esperando, con los brazos abiertos. Mientras todos celebraban la vuelta del hijo perdido, alguien más se acercaba a casa. El hermano mayor. Al oír la música y ver el movimiento, preguntó qué pasaba. Cuando le dijeron que su hermano había regresado y que su padre había matado el becerro más gordo, su rostro cambió. No de alegría, sino de enojo. No entendía cómo podían hacer fiesta por alguien que había fallado tanto. Se quedó afuera sin querer entrar. Estaba herido, frustrado, sintiendo que todo era una gran injusticia. ¿Cómo es posible?, pensaba. Yo siempre he estado aquí, nunca desobedecí, nunca me fui, y jamás me dieron una fiesta. En su mente, el amor se ganaba con esfuerzo, y su hermano no lo merecía. El padre, al darse cuenta, salió a hablar con él. No lo reprendió, no lo obligó. Le habló con ternura como lo hacía con el otro hijo. Hijo, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y fue encontrado. Era un recordatorio de que el amor del Padre no se reparte, se multiplica. El corazón del hermano mayor revela algo que muchos vivimos. A veces creemos que, por hacer todo bien, merecemos más amor, más atención. Y cuando Dios muestra gracia a alguien que falló, podemos sentir celos, como si fuera injusto, pero la gracia no se gana, se recibe. Y el Padre no tiene favoritos, tiene hijos. Este hijo mayor representa a los que viven cerca, pero con el corazón lejos, que cumplen las reglas, pero no entienden la gracia, que están en la casa, pero no disfrutan del Padre. Su actitud nos reta a revisar nuestro interior. ¿Estamos sirviendo por amor o por obligación? ¿Estamos realmente en casa o solo en la rutina? Esta parte de la historia nos recuerda que todos necesitamos la gracia, tanto los que se alejan como los que se quedan. Porque el verdadero problema no es estar lejos del lugar, sino del corazón del Padre. Y su deseo no es solo que regrese el hijo pródigo, sino también que el hijo mayor entre y celebre, porque todos somos parte de la misma familia. Al final de la historia, Jesús no nos dice si el hijo mayor entró a la fiesta o no. Nos deja con esa imagen abierta, como una invitación a reflexionar. Porque esta parábola no trata solo de un hijo rebelde ni de uno obediente. Trata del corazón de un padre que ama a los dos. Un padre que espera, que perdona, que celebra y que no se cansa de buscar la reconciliación. El corazón del Padre es lo más profundo de esta historia. Es un corazón que no guarda rencor, que no enumera errores, que no exige condiciones para amar. Ama porque así es su naturaleza. Corre hacia el que regresa y sale al encuentro del que se resiste. Da oportunidades, restaura identidades y abre su mesa para todos. Jesús contó esta parábola para mostrar cómo es Dios realmente. No un juez distante, sino un padre cercano. No alguien que castiga rápido, sino alguien que espera con paciencia. Un padre que no se escandaliza con nuestras caídas, pero sí se alegra con cada regreso. Su alegría no está en la perfección de sus hijos, sino en su disposición de volver al hogar. Esta historia es también un llamado. A los que están lejos les dice, vuelve, todavía eres mi hijo. A los que están dentro pero con el corazón endurecido les dice, todo lo mío es tuyo, entra y celebra. Y a todos nos muestra que el amor de Dios no tiene límites, no se agota y no se basa en lo que hacemos, sino en quién somos para Él. El mensaje es claro. Dios no rechaza a los rotos, no se olvida de los heridos y no cierra la puerta a los que quieren regresar. Su gracia es más grande que cualquier error y su misericordia es nueva cada mañana. Solo hay que dar el primer paso,
El resto lo hace Él. Así termina la historia del hijo pródigo, pero quizá tu historia apenas empieza. Porque todos, en algún momento, hemos estado perdidos. Pero la buena noticia es que el Padre sigue esperando y su corazón sigue latiendo con amor por ti. Tal vez hoy tú también te sientes lejos. Tal vez has tomado decisiones que te alejaron del hogar espiritual, del amor verdadero, de la paz que solo Dios puede dar. Pero quiero que escuches esto. El Padre sigue esperando. Su abrazo sigue abierto. Su amor no ha cambiado. No importa cuánto hayas fallado. Lo que importa es que quieras volver. Y si tú eres de los que han estado siempre en la casa, sirviendo, obedeciendo, pero con el corazón cansado, recuerda, todo lo que el Padre tiene también es tuyo. No vivas como esclavo cuando eres hijo. No te pierdas la fiesta de la gracia por quedarte atrapado en la amargura. Ahora te invito a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios: Padre, quiero volver. Si esta historia habló a tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que aún hay esperanza. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita, porque cada semana subimos mensajes que restauran, sanan y acercan tu vida al corazón de Dios. Este canal existe para recordarte que la gracia de Dios es más grande que tu pasado y que siempre hay un camino de regreso. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga y nunca olvides, el Padre sigue esperando por ti.